Nos encontramos aquí en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital con Alejandro Barros. Él es especialista en políticas digitales, políticas públicas para ciudades digitales. Alejandro, gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas ¿Qué gracias. nos puedes decir? ¿Cómo están cambiando las ciudades? ¿Qué es lo que tienen, lo que deben de tener ahora como política digital? Bueno, hoy en día uno ve, y producto de las mismas tecnologías, que cada vez tienes ciudadanos más empoderados. El acceso a múltiples redes, el acceso a múltiples plataformas, las mismas redes sociales han generado que hoy día los ciudadanos tienen herramientas que les permiten reducir esas asimetrías que habitualmente existían con las autoridades. Es decir, hoy día construir un sitio o generar un movimiento ciudadano a través de las redes implica que los estados van a tener que repensar su relación y su modo de interacción con los ciudadanos. Y ese es un problema que se está dando a nivel mundial, no solo en la región. Uno ve lo que ocurrió con la primavera árabe en el norte de África, lo que ha pasado con algunas elecciones en los países de la región. Y lo que está ocurriendo hoy día es una reconfiguración de la relación de poder entre autoridades y ciudadanos. Esa nueva relación, ¿cómo debe ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se piensa o ya es? Yo creo que se está como construyendo en el camino. Y un poco lo que ha ido pasando también es que las mismas autoridades o los gobiernos están pensando de cómo establecer ese nuevo marco de relaciones. Yo diría que no hay hoy día alguien que pueda decir, mira, las relaciones se van a reconfigurar de esta manera. Yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje y que se va a ir dando en una suerte de prueba y error, digamos. Y por lo tanto, porque también uno ve que la relación entre los mismos ciudadanos que participan en estas redes, hay algunos que se dedican solo a mirar lo que está pasando, hay otros que participan activamente y por lo tanto también hay un repensar desde la mirada del ciudadano cómo interactúo con mi autoridad, con mi alcalde, con mi parlamentario, con el director de algún servicio público. Por lo tanto, lo que sí está ocurriendo es que ese diferencial o esa asimetría que existía cuando una autoridad desde un púlpito le hablaba a los ciudadanos, se empieza a reducir. Y se empieza a reducir porque hoy día hay plataformas que permiten reducir eso. O sea, ya no hay esa simetría, o sea, ya cada vez menos. Cada vez menos, y el gran desafío, yo te diría, que se produce hoy día es cómo se reconfigura esa relación. O sea, porque, y lo doy con un ejemplo concreto, un desafío que tiene hoy día una autoridad es cómo interactúa con miles de ciudadanos a través de las redes sociales. ¿En qué momento? ¿Cómo lo hace? ¿Le contesta a todos? Si le contesta a todo, a lo mejor no le queda tiempo para hacer su trabajo del día a día. Por lo tanto, hay un tema de ir repensando lo que hoy día se llama los gobiernos 2.0, digamos, que es, o los estados 2.0, en el cual esa relación está menos, yo diría, intermediada, incluso por los mismos medios de comunicación. O sea, hoy, antes quien hacía de puente muchas veces entre la autoridad y un ciudadano eran los mismos medios de comunicación. Hoy día en muchos casos esa intermediación empieza a desaparecer. Son los mismos ciudadanos. Así es. En este caso estamos hablando de un empoderamiento de los ciudadanos. Efectivamente. O sea, hoy día tener al alcance herramientas como Facebook, como Twitter, como YouTube, en el cual un ciudadano accede sin una barrera de entrada muy grande y te permite tener una visibilidad tremenda, hace que ese ciudadano hoy día esté mucho más empoderado. Te lo doy con un ejemplo. Hacer una campaña hoy día, una campaña ciudadana por internet, tiene costos muy bajos comparado con lo que ocurría hace algunos años atrás, en que había que imprimir volantes, distribuirlos, ponerse de acuerdo. O sea, hoy día ponerse de acuerdo para convocar a una marcha, por ejemplo, y nosotros en el caso de Chile lo vivimos a través de las marchas de los estudiantes, fue un proceso bastante simple desde el punto de vista del esfuerzo de la convocatoria.
Cosa que hace algunos años atrás era bastante más complejo y tú las tenías que planificar con muy largo plazo. Claro. Por lo tanto, sí, hay una diferencia importante. En este caso, ¿qué políticas públicas necesitan entonces los gobiernos? Son totalmente distintas porque hay productos distintos, tanto de los gobiernos, debe haberlos, y de la ciudadanía los comienzan a ver. Yo diría que el gran cambio o el cambio que yo esperaría que ocurra en los estados, en los distintos niveles, el nivel local, municipal, el nivel estatal y el nivel federal, es que los servicios se reconfiguren de una manera mucho más participativa. Y hoy día se está hablando mucho del concepto de codiseño y coproducción de servicios públicos. ¿Qué significa eso? Significa que en el diseño de un determinado servicio o interacción entre el Estado y el ciudadano, ese ciudadano tiene algo que decir. Tiene algo que decir en el sentido de cómo se diseña, cómo se construye. Cosa que no ocurría antes, en el cual el Estado decía, mire, los servicios que yo voy a entregar son estos. Y era una mirada más bien desde la oferta y no desde la demanda. Y si les parece que bien, y si no, ni modo, ¿no? Exactamente. Hoy no es así. Hoy día no es así. Y por eso se habla mucho del modelo ciudadanocéntrico, es decir, que el Estado tiene que girarse y mirar desde quienes reciben los servicios y no desde quienes los prestan, cosa que ocurría tradicionalmente. Alejandro Barros, tú has escrito varios libros, entre otros acabas de escribir uno que se llama Polis Digital. Sí. ¿De qué se trata? Platícanos. Bueno, Polis Digital es un libro que efectivamente lo lancé hace unos 4 meses atrás, está disponible en la web, descargable de manera gratuita. Y la idea era recopilar ahí un poco las mismas experiencias que yo he tenido en distintos ámbitos respecto de políticas públicas de desarrollo digital. ¿Qué debemos hacer con la conectividad? ¿Qué debiéramos hacer con la modernización del Estado? ¿Cuál es el rol de las tecnologías en la educación? Y la idea del libro es plantear algunos temas, pero dejar preguntas abiertas. Yo creo que hoy día, sobre todo por lo que hablábamos hace un rato atrás, el mundo se está reconfigurando de manera tan rápida que son pocas las respuestas absolutas a temas. Y por lo tanto, ahí yo diría que el gran desafío es cómo nos hacemos las preguntas y más aún, cómo damos espacio para que esas preguntas se debatan de la manera más amplia posible. Entonces, por ejemplo, en México, recuerdo, me tocó trabajar en un proyecto de dar mayor conectividad a los ciudadanos de México. La pregunta ahí, por ejemplo, típicamente es ¿cuál es el rol que va a tener el Estado de México respecto de eso? ¿Cuál es el rol que tienen los privados respecto de eso? ¿Hace sentido tener subsidios? ¿No hace sentido tener subsidios? Yo creo que hay muchas preguntas hoy día abiertas y que es importante hacérselas, porque si no, lo que nos va a ocurrir como naciones latinoamericanas es que nos vamos a quedar, si no fuera, atrás en el mundo 2.0. En ese sentido, en el mundo 2.0, ¿cómo va América Latina, cómo van todos los países y cómo ves a México? Yo diría que vamos muy lento. No nos hemos todavía comprado como países el impacto que las tecnologías de información tienen en el desarrollo de nuestros países. Hablamos mucho de tecnología, usamos muchos dispositivos, pero todavía no lo vemos como un motor de desarrollo de los países. Hay un informe, por ejemplo, de la consultora McKinsey, en que demostró que el uso de Internet en los países de la OCDE ha implicado crecimientos del Producto Per Cápita entre un 3 y un 4%. Si uno dice 3 o un 4% como impacto en la economía, es muy grande. Entonces, si de verdad nosotros como naciones nos creyéramos eso, tendríamos en este tema, en un tema central del desarrollo del país a futuro. Y en general uno lo ve como por el lado. Y un ejemplo de esto es que los países, las políticas públicas en esta materia, no son políticas que estén en el centro del debate. Son como al lado, es como un accesorio, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos cae el 20 en esta tecnología, en lo 2.0? ¿Por qué? Mira, no lo sé, yo creo que lo que ocurre muchas veces con nuestros países es que están sustentados en economía de la era industrial, exportando commodity, o sea,
A México le va muy bien exportando petróleo, a Chile le va muy bien exportando cobre. Y si uno ve los países que han dado el salto en esta materia son países que se han reconfigurado como economía. El caso de los finlandeses, por ejemplo, el caso de Taiwán. Son países que volcaron desde una economía agraria o industrial a una economía del conocimiento y pusieron este tema como un tema central de su modelo de desarrollo país. Pero no podemos esperar a que se nos acabe el petróleo o a que Chile se le acabe el cobre para que podamos pensar así. El mundo exige otras cosas. Claro, ahora eso es un arma de doble filo, por ejemplo, lo que ocurre con el petróleo, lo que ocurre con el cobre en Chile, porque como tienen buenos precios, hay pocos incentivos a hacer un cambio, ¿te fijas? O sea, lo que le ocurrió, por ejemplo, a los finlandeses es que ellos tenían un gran socio comercial que era la Unión Soviética. La Unión Soviética se acaba y Finlandia dice, bueno, ¿ahora qué hago? Y las principales exportaciones que tenían eran exportaciones agrícolas. Entonces ellos se reconfiguran como país. Y tanto así que Nokia, el ejemplo paradigmático de empresa tecnológica, fue una empresa que no era una empresa de tecnología cuando partió. Entonces, lo digo esto porque los países que de alguna manera se han reconfigurado es porque han tenido profundas crisis. Y dicen, más de lo mismo no nos sirve. ¿Cómo cambiamos, cómo redefinimos el modelo? Entonces, mientras nos esté yendo bien, es difícil el cambio, es difícil. Por último, ¿cómo ves las sociedades del conocimiento? Tú que viajas mucho, tú que tienes consultorías en muchas partes. Bueno, antes de eso, una pregunta. Las ciudades se están reconformando y van a ser los motores de desarrollo desde estas plataformas digitales, pero las ciudades importantes de pronto, ¿no? Chile en Santiago en Chile, aquí la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, pero todavía muchas partes del interior del país viven otra realidad completamente diferente. ¿Cómo permear esto? ¿Cómo hacer que más o menos haya hay motores, polos de desarrollo, pero también que haya un poquito de empuje de las otras ciudades pequeñas? Sí. Esa es una pregunta súper difícil de responder, porque efectivamente... Es de examen. Claro, porque efectivamente, por ejemplo, en el caso del tema de conectividad, en las zonas rurales es más difícil la conectividad por un tema de dispersión geográfica, o sea, tienes pocas personas en muchos kilómetros cuadrados, a diferencia de las grandes ciudades que tienes muchas personas en pocos kilómetros cuadrados. Por lo tanto, hay ahí un desafío importante. Pero yo creo que, y ahí yo lo dejo planteado como una pregunta, el Estado tiene un rol respecto de esto, que es más o menos el mismo rol que tuvo en algún momento con el agua o la electricidad. O sea, la conectividad, la internet, es el agua y la electricidad del futuro. Entonces, si en algún momento dijimos, nosotros como Estado vamos a tomar ciertas acciones para que llegue electricidad a la mayor parte del país, ¿qué política pública vamos a tomar como Estado para que le llegue conectividad a la mayor cantidad del país? Porque si eso lo dejamos solo al ejercicio del mercado, eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque el modelo de negocios para muchas empresas de telecomunicaciones no da. Y prefieren concentrarse en grandes ciudades donde su costo logístico es más bajo y su costo de despliegue de redes es más bajo. Y por último, ¿cómo ves el futuro con estas sociedades del conocimiento? ¿Qué visualizas tú en los próximos años, las próximas décadas, en este ciclo? Bueno, yo creo que es difícil hacer predicciones de qué es lo que va a pasar. Con un mundo tan cambiante. Claro, o sea, en el fondo todas las predicciones que se han hecho respecto de esto han quedado cortas, todas. Pero uno lo ve incluso en su propia casa. Cómo nuestros hijos, y yo lo veo en el caso de mis hijos, establecen nuevos modelos de relaciones utilizando esto. Cómo se produce la interacción social entre las personas, cómo impacta esto en los movimientos políticos, cómo impacta en los negocios, la desintermediación en el mundo de las transacciones comerciales. Por lo tanto, es algo que está impactando en todos los ámbitos, y yo veo difícil que alguien pueda decir va a ocurrir esto exactamente, porque hay cambios que se están todavía construyendo. Muchas gracias, Alejandro Barros. Gracias a ti. Muchas gracias.